discurso de bienvenida a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, porque en Génesis 12, donde leímos, Dios le decía: sal de Babilonia, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, y te la daré por descendencia a ti y a toda tu descendencia. Esa tierra era la tierra prometida, y cuando Josué llega a la tierra prometida, Josué fue el que hizo la conquista de la tierra de Canaán. Dice que dio este discurso delante de todo el pueblo. Está en el libro de Josué, en el capítulo 24. Este es el discurso de despedida de Josué, un poco antes de morir. Vamos a leer un poquito antes, desde el capítulo 23 primero. Dice: llamó Josué, siendo ya viejo, está en el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y entonces dice en el versículo 6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Los insta, los anima a ser fieles al único Dios verdadero y a no mezclarse con las naciones que los rodeaban. Y entonces dice el versículo 14: aquí yo ya estoy para entrar hoy por el camino que van todos en la tierra, el camino del sepulcro. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra... escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo dijo: no, nosotros también vamos a servir a Jehová. Ese pueblo, el pueblo escogido de Dios, hizo un compromiso solemne con Dios de servirle solo a Él. ¿Cumplieron su compromiso? ¿Lo cumplieron? ¿Cumplieron el pacto? Vez tras vez cayeron en la infidelidad a Dios, en adorar dioses ajenos, en apartarse de los caminos del Señor, en dejar sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, e ir tras los dioses falsos. Tan grave llegó a ser la situación que finalmente Dios los tuvo que sacar de la tierra que les había dado, porque esa tierra prometida era a cambio de que ellos fueran fieles a Dios. Y cuando introdujeron el culto a los dioses falsos, a los dioses paganos, y esa historia está en el libro de Ezequiel, cómo el pueblo transgredió la ley de Dios y fue infiel a Dios.
y metieron abominaciones. Ezequiel capítulo 8, las abominaciones que se estaban haciendo aún dentro de la casa de Jehová en el templo de Dios, Dios los envió de vuelta a Babilonia de donde habían salido. Sus padres, sus antepasados habían venido de Babilonia y ahora, siglos más tarde, por la desobediencia, por la rebeldía de ese pueblo, Dios dice, pues eso es lo que ustedes escogen, servir a los dioses de Babilonia, servir a los dioses ajenos, pues de vuelta a Babilonia. Ya no van a estar más en esta tierra. Y así vino el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén y se los llevó cautivos a Babilonia. Qué tremendo. Los que habían sido llamados a salir de Ur de los caldeos, de Babilonia, ahora Dios los manda de vuelta. Pasan 70 años en el cautiverio en Babilonia. Y ahora el profeta Daniel, después de Ezequiel, viene Daniel. Y cuando ustedes leen el libro del profeta Ezequiel, ustedes entienden por qué Dios tomó esa medida tan drástica de volverlos a Babilonia. Ellos habían vuelto su corazón, su mente, al camino pagano. Por lo tanto, lo único que faltaba era que físicamente fuesen trasladados a Babilonia, porque ya mentalmente, espiritualmente, religiosamente, habían escogido los dioses, aunque le habían prometido a Josué, no, nosotros no vamos a servir los dioses que sirvió Abraham y Taré y Nacor, su hermano. Dios los llamó a abandonar eso, a cruzar el río, y nosotros vamos a servir a Jehová. Pero se volvieron a servir los dioses falsos y Dios dice, pues entonces no van a estar de este lado del río, de vuelta al otro lado del río, se van de vuelta a Babilonia. Y ustedes deben leer cuántas veces Dios los amonestó. Antes de leer en Daniel, vamos a leer un poquito en Ezequiel el capítulo 20. Anoche comenzamos nuestra presentación leyendo en Ezequiel capítulo 20 que Dios le puso una señal a ese pueblo escogido que mostraba que ellos servían al Dios verdadero. ¿Se acuerdan cuál fue esa señal que Dios le dio a su pueblo escogido? ¿Cuál fue la señal? Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el Dios de ellos. El sábado es la señal del pueblo escogido de Dios. En Ezequiel capítulo 20 cuenta la triste historia. Comenzando allí, con el versículo 2, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Ustedes vienen a consultarme a mí? Yo no voy a responder. ¿Y por qué? Dios tiene sus razones. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije,
cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando Dios dice alcé mi mano y juré, se refiere al pacto que Dios había hecho de ser su Dios y ellos prometieron ser su pueblo. Y el pacto que habían hecho era que no se iban a contaminar con los dioses de Egipto. Dios los estaba llamando a salir de Egipto. Dice el versículo 6, alcé mi mano jurando que los sacaría. Otra vez salir, salir, salir es el tema. Salid de Babilonia, salid. Tienen que ser mi pueblo, mi iglesia, los llamados a salir fuera. Eclesia, iglesia, llamados a salir fuera de la contaminación, de las doctrinas falsas, de los ídolos, ya sea de Babilonia o de Egipto o de donde sea. Pero ellos, versículo 8, se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de los ídolos de Egipto. Dijeron que me iban a seguir, que me iban a obedecer, pero no los quitaron. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Salieron de Babilonia, pero Babilonia no salió de ellos. Ve pensando. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser un pueblo especial, un pueblo diferente, a no contaminarnos, a cruzar el río, a ser los llamados a salir fuera de en medio de ellos. Comparen lo que hemos leído hasta ahora, y ahora volvemos a Ezequiel, pero comparen esto con 2 de Corintios en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Miren lo que Dios dice. Comenzando con el versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nosotros normalmente aplicamos esto a que un cristiano no debe casarse con un no cristiano, pero no se refiere solo al casamiento, se refiere en general a toda nuestra vida, que no debe estar ligada en yugo desigual con los que no son de nuestra fe, del Dios verdadero. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo del Dios viviente y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, versículo 17, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿de dónde está tomado esto? De Ezequiel. Esto que estamos leyendo, que está citando el apóstol Pablo, lo tomó del libro de Ezequiel, capítulo 37 y versículo 27. Salid de en medio de ellos. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, pero no os contaminéis. Salid, salid. Otra vez el llamado es a salir. Volvamos a Ezequiel, capítulo 20. Dice
Yo los llamé a salir y yo los saqué de Egipto. Pero ellos no sacaron los ídolos de en medio de ellos. ¿De qué les sirvió salir de Egipto si trajeron con ellos lo que habían aprendido en Egipto? Ezequiel capítulo 20 y versículo 8. Ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos. No dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales ellos estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, no desecharon mis decretos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Miren, Dios hizo el pacto con ellos en el desierto después de sacarlos de Egipto. Les promulgó su santa ley. Escucharon la voz tronante de Dios desde el monte. No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas imagen, ni escultura, ni figura alguna. No te postres delante de las imágenes, ni les rindas culto. Pero ¿qué hizo el pueblo? Todavía no bajaba Moisés del monte. Ni 40 días habían pasado cuando el pueblo se hizo un becerro de oro. Y estaban adorando el becerro de oro con música y danza al pie del monte Sinaí. Todavía resonaban y retumbaban las palabras tronantes de Dios al proclamar sus... Y bien rápido se les olvidaron. Hicieron un becerro de oro. Y dice aquí, en el desierto no anduvieron en mis estatutos, versículo 13, y desecharon mis decretos, por los cuales el que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. ¿Por qué? Versículo 16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Qué tiene que ver el profanar el sábado con adorar el becerro de oro? El becerro de oro representaba al dios Sol. Baal, el dios Sol. Entre los egipcios, Osiris estaba representado por un becerro. Era el dios Sol. ¿Y cuál es el día que se dedica al culto al dios Sol? El domingo. Y cuando nosotros leemos allá en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y estaban adorando al becerro de oro,
¿Qué día creen ustedes que estaban rindiéndole culto? El día dedicado al culto al dios Osiris, el becerro de oro entre los egipcios, se llama Osiris, el dios sol, en el día del sol, el primer día de la semana. Entonces Dios hace la relación directa. Por adorar los ídolos profanaron mis sábados, porque hicieron a un lado el sábado de Jehová para dedicarle culto al becerro de oro en el día del dios sol. Van juntos. La idolatría con el dejar de lado el sábado. Profanar el sábado. Y ahí sigue la historia. Pero no los destruí. Dice, los perdoné. Versículo 17. Con todo esto los perdonó mi ojo, pues no los destruí, ni los exterminé en el desierto, como podría haber hecho Dios. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, no guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos, versículo 21, se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Aún los hijos que Dios los perdonó hicieron exactamente lo mismo que los padres. Y si seguimos leyendo la historia, es una historia de una apostasía contra otra, contra otra, contra otra. Una sumada a la otra. Todo el capítulo 20 cuenta la historia de cómo vinieron las apostasías. Dios los perdona, finalmente los hace otra vez cruzar el río. Cruzar el río era el símbolo de un nuevo pacto. Porque cuando ellos quebrantaron el pacto al pie del monte Sinaí, Dios los castigó. Y saben que todo el tiempo que estuvieron en el desierto, Dios no les permitió que tomaran la señal del pacto. La señal del pacto con Dios de ser sus hijos era la circuncisión. Y Dios no les permitió que se circuncidaran. Dijo, no son mis hijos, porque no guardaron mi pacto. Cuando cruzan el río, entonces celebran la Pascua en Gilgal. Y no voy a contarles toda la historia del pueblo de Israel, pero cada vez que Dios los llama a salir y a cruzar el río, representa un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y entonces se circuncidan al cruzar el río. Eso está en el libro de Josué, al principio del libro de Josué. Y cuando Josué se va a morir, 40 años más tarde, les recuerda otra vez, acuérdense de todo lo que Dios hizo con ustedes y que por eso les dio esta tierra tan buena.
en lo que respecta a mí y a mi casa, nosotros vamos a servir a Jehová. Y ellos dijeron, nosotros también vamos a servir a Jehová. ¿Lo cumplieron? No, hermanos, ni aun estando en la tierra prometida, cumplieron el pacto. Y una apostasía tras otra. Si ustedes leen la historia que sigue después de Josué, el libro de los jueces, lo mismo. 400 años de rebeldía contra Dios. Y finalmente dicen, no, queremos un rey como tienen las otras naciones. Y cuando escogen tener monarquía, Saúl fue el primer rey. Después viene David y después viene Salomón. Pero ya con Salomón se aparta de los mandamientos de Dios, transgrede la ley y comienza con la idolatría. Y de ahí para adelante, hasta da tristeza leer el libro de los reyes y el libro de las crónicas de los reyes, porque es un rey tras otro, tras otro, tras otro, haciendo lo malo en contra de Dios, adorando a dioses falsos, incitando al pueblo a hacer lo mismo. Una apostasía tras otra, tras otra. La peor de todas, la de Acab y Jezabel. Elías tuvo que ser levantado como profeta de Dios a llamar al pueblo de vuelta, a serle leal a Dios. Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió nada, hasta que Dios tuvo que manifestar su poder y mostrar que él era el Dios verdadero y que los demás dioses eran falsos. Pero no les duró mucho. Después de Acab vino su hijo, que era peor que Acab, y Dios tuvo que destruir la descendencia de Acab completa y comienza una nueva dinastía. El primer rey es bueno y los hijos de él se corrompen y vuelven a caer otra vez. Y hermanos, la historia de todo el Antiguo Testamento es una historia de desobediencia, de rebeldía, de apostasía, hasta que Dios dice basta. Y ahora estamos en Ezequiel. Y ahora Ezequiel les está recordando toda la historia. Eso es lo que no leí ahora en Ezequiel capítulo 20. No lo terminé de leer por el tiempo, pero si lo leeríamos veríamos que es una historia, así como Dios comenzó hablándoles de Abraham, que lo sacó de Ur de los Caldeos, pero que después el pueblo hizo lo mismo. Después lo sacó de Egipto y cruzó el Mar Rojo, pero el pueblo se volvió a rebelar. Y después rompieron el pacto al pie del monte Sinaí y Dios hace un nuevo pacto con ellos y luego vuelven a rebelarse y así una vez tras otra. Y ahí sigue toda la historia hasta que llegamos a la época de Ezequiel. Y ahora Ezequiel dice, bueno, ya Dios se cansó. Y Ezequiel, como profeta de Dios, les dice que Dios ya no va a escuchar más sus oraciones, ni sus ruegos. Dice Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. No voy a leer todo el capítulo, cuenta la historia de cómo la idolatría se había metido hasta en el mismo templo de Jehová. Y dentro del templo de Jehová habían levantado un ídolo de un dios falso. Y en la puerta del templo habían puesto una imagen que provoca celos a Dios. Y los sacerdotes del templo de Jehová estaban adorando a los dioses falsos. Estaban adorando a Tamuz, un dios babilónico. Y estaban prendiendo incienso a las imágenes dentro del templo de Dios y adorando al dios Sol. Todo eso está en el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Solo unos versículos. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes?
porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la casa de la puerta de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es un dios babilónico, que por cierto nace el 25 de diciembre. Y se celebra el nacimiento de Tamuz con un árbol de pino, y en el árbol de pino le ponen luces y le cuelgan bolas de adorno. Eso está todo en la historia de Babilonia y está mencionado aquí en la Biblia. Toda esa idolatría. Y me dijo, versículo 15, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones de los sacerdotes, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Le habían dado la espalda al templo de Jehová. ¿Y qué estaban haciendo? Sus rostros hacia el oriente, hacia el este, a la salida del sol, adoraban al sol postrándose hacia el oriente. En el mismo templo del Dios creador de los cielos y de la tierra, que como vimos anoche, les dio la señal de que Él es el Dios creador, dándoles el santo sábado. Por eso Ezequiel hace tanto énfasis: profanaron mi sábado, pisotearon mi sábado, porque el sábado es la señal del Dios creador. Y ellos le daban la espalda a Dios y estaban mirando hacia el este, adorando al sol. Y me dijo, versículo 17, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los oiré. Para que Dios hable de esa manera. Cuando acabamos de leer que una vez tras otra, Dios los perdonó, les dio otra oportunidad más y otra oportunidad más. Pero finalmente con Ezequiel Dios dice: se acabó, basta, ya me cansé. Esto es el colmo. En mi casa, la casa del Dios creador de los cielos y de la tierra, en mi templo, han metido imágenes, están adorando al Dios babilónico Tamuz. Metieron un arbolito de Tamuz en la misma casa de Jehová y están adorando a Tamuz. Y ahora todavía en el atrio del templo le dan la espalda al templo de Jehová y están adorando la salida del sol, el Dios Sol. No más. No tengo más misericordia. Se acabó mi paciencia. Llegaron demasiado lejos. Aunque griten a mis oídos, aunque clamen a mí, yo no los voy a oír. ¿Y qué dice Dios? Ahí viene el castigo. Y está el capítulo 9 de Ezequiel, el que sigue, donde Dios dice lo que va a hacer. Los va a castigar y la casa de Jehová, el templo de Dios, se va a llenar de cadáveres de todos ellos. Es terrible, pero el capítulo 9 nosotros lo conocemos. Porque hay algunos detalles en ese capítulo 9 que nos hacen identificar exactamente de qué está hablando. Porque esto que le pasó al pueblo de Israel se repite otra vez en el tiempo del fin,
con el pueblo escogido de Dios, que Dios llamó a salir fuera, a no contaminarse con las doctrinas falsas y las prácticas mundanas de las naciones o iglesias que nos rodean. Y Dios nos llama a ser un pueblo especial y nos da la señal de su pacto, el santo sábado, y nos llama a no contaminarnos. Pero como ese pueblo escogido cae otra vez en la apostasía, entonces Dios dice lo que va a hacer, lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Vamos a leer un poquito el capítulo 9. Miren lo que dice. Y ya lo van a reconocer, porque es muy conocido el capítulo 9. Dice: clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y había entre ellos un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrando se separaron junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, los dirigentes. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de la casa de Jehová, está hablando del templo, de muertos. Salid. Y salieron y mataron. Estaban otra vez haciendo ídolos falsos de su religión, creyendo que era la religión la que los salvaba y no el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso cuando vino el verdadero Cordero de Dios, dice la Escritura, los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, lo mataron, lo sacaron fuera a él. Dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Por eso Dios otra vez entrega la ciudad de Jerusalén para ser destruida. Y el templo que había sido reconstruido después del cautiverio vuelve a ser destruido, esta vez en manos de los romanos. Y así se acaba el pueblo escogido de Dios como pueblo judío, por su rebeldía, por su apostasía. Y Dios llama a salir de en medio de ellos. Y saca a su iglesia. Por eso el Nuevo Testamento dice que su iglesia son los llamados a salir fuera. ¿Y de dónde tuvieron que salir? ¿De dónde? Aunque ustedes no lo quieran creer, tuvieron que salir de en medio del así llamado pueblo de Dios. Porque decían ser pueblo de Dios, pero Jesús se los dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando de lado el mandamiento de Dios, seguís la tradición de los hombres. Ese fue el pueblo judío. Y Dios los llamó a salir
de en medio de ellos. Increíble. Salir de en medio del pueblo que era el pueblo escogido. Y los esparció. ¿Y saben cuándo vino eso? Había una gran profecía que señalaba eso. La profecía decía: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Y esas 70 semanas se cumplieron en el año 34, 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Y no voy a entrar a explicar esa profecía ahora, pero Dios todavía, después de que habían matado a su Hijo, al Salvador, al Redentor del mundo, todavía les dio 3 años y medio más de misericordia, hasta que se acabó el tiempo determinado. Y si todavía el pueblo de Israel se hubiera arrepentido por el testimonio de los apóstoles, cuando ellos veían, lo primero que pasó después de eso fue que Pedro, entrando al templo, porque todavía ellos venían a adorar al templo, todavía eran parte del pueblo escogido, aunque habían creído en Cristo, pero venían a adorar al templo y vieron a un hombre cojo de nacimiento. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y el pueblo entero vio, se agolpó la gente para ver a este hombre que había nacido tullido, que nunca en su vida había caminado y ahora estaba caminando. Pero miren lo que sucede. Estamos ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 3. La curación del cojo. Dice el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Todavía después de que Cristo había muerto y resucitado y ya había descendido el Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés, porque eso está en el capítulo 2 de Hechos, en el 3 vienen a adorar al templo. Todavía ellos se sentían parte, pues vamos a ponerlo en lenguaje moderno, parte de la conferencia. Era la dirigencia de la iglesia, era el pueblo escogido, el que Dios había levantado, pero ellos habían rechazado a Cristo. Pero todavía ellos venían al templo a adorar, Pedro y Juan. Y ahí está la historia. Versículo 6, Pedro le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le habían visto, que le había sucedido. Ahora este hombre, imagínense qué revolución dentro del templo, un hombre saltando y gritando dentro del templo de la alegría que nunca jamás en su vida había caminado, había nacido tullido y ahora estaba cantando y alabando a Dios dentro del templo. No se podía quedar quieto, no solamente caminó. Los judíos habrán dicho: qué falta de respeto en la casa de Dios, pero este hombre saltaba de alegría alabando a Dios porque lo había curado. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, con todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo
Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste se había resuelto ponerlo en libertad, y vosotros negasteis al santo, al justo, pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia hicisteis esto. Todavía Pedro los disculpa. Yo sé que mataron al autor de la vida por ignorancia, como también vuestros gobernantes habían hecho antes, ¿verdad? Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse de todo lo malo que hicieron, conviértanse a Cristo para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él os envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es cierto que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El llamado de Pedro a todo el pueblo de Israel es: arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios por este pecado tan grande que cometieron y conviértanse a Cristo para que sus pecados sean borrados y todavía puedan seguir siendo el pueblo de Dios. ¿Qué creen ustedes? Que con ese milagro, y ya Cristo estaba muerto, ya había sido muerto, y los judíos pensaron: muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Matamos al cabecilla de ellos, ya esto se acabó. Pero no, Cristo había muerto y luego salieron diciendo que había resucitado, decían los judíos, ¿verdad? Pero ahora tenían una prueba indubitable, porque en el nombre de ese hombre que vuestros padres, vuestros gobernantes mataron y le quitaron la vida al autor de la vida, pero nosotros, dice Pedro, somos testigos que Él resucitó, y es por ese nombre que este hombre ha vuelto a hablar, ha vuelto a caminar, y por él, por el nombre de Cristo ha sido confirmada esta palabra, y esa es prueba de que lo que les estamos diciendo es cierto. ¿Qué más prueba querían? Un hombre que nació tullido, que jamás en su vida había caminado, y ahora estaba saltando en el templo y glorificando a Dios andando. Era como para que creyesen que era cierto lo que ellos le decían. ¿Qué hicieron los judíos? Versículo 1 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Quiénes son estos para estarle dando enseñanza al pueblo? Mira, el pueblo entero se reunió a escucharlos a ellos. Y anuncian en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos creyeron por ver la sanación del cojo? Como 5,000. Pero el día de Pentecostés, ¿cuántos se habían bautizado? Como 3,000. Eso está en el capítulo 2 que no leímos. Así que primero se bautizan 3,000 y se arrepienten, porque Pedro también les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. 3,000 se convirtieron el día de Pentecostés cuando vieron el estruendo, que tembló la tierra y se escuchó, y vieron el viento recio, y vieron cómo los apóstoles hablaban y predicaban en lenguas, y decían: si todos estos son ignorantes, ¿y cómo hablan ahora?
y los oímos hablar en nuestro propio idioma y 3.000 personas se convirtieron. Y ahora con la curación del cojo, 5.000 más se convirtieron. Versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. La crema innata, los dirigentes del pueblo. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, los mismos que habían condenado a Cristo. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Quién le dio a ustedes autoridad de estar haciendo esto? Como que se necesita autoridad para sanar a alguien. Pues el que tiene el poder lo hace en el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¡Qué paradoja! Los estaban acusando por haber sanado a un hombre. Por un hombre que jamás en su vida había podido dar un paso ni caminar porque estaba tullido de sus piernas. Nació así, enfermo, y ahora estaba caminando, y ahora los están juzgando por haber sanado a un hombre enfermo. Dice Pedro: puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Cuando se construyó el templo, habían traído todas las piedras ya cortadas de la cantera y las habían trasladado al lugar donde se iba a construir el templo. Pero había una piedra que no estaba bien cortada, que tenía una forma rara, y la hicieron a un lado y dijeron: esta no sirve. Y cuando fueron a construir el templo no podían hacer calzar las piedras. Y la habían tirado a un lado, a esa piedra. Y había caído allá por el borde de la montaña y le había crecido hasta la maleza y estaba cubierta, hasta que buscaron y vieron las instrucciones, porque estaba todo enumerado dónde tenía que ir cada piedra y le faltaba una piedra. Y cuando van encontrando la piedra cubierta por la maleza, era la piedra angular, la que iba en el ángulo, y desde allí tenían que comenzar para construir todo el edificio, y no lo podían construir porque le faltaba esa pieza. Y él ahora, Pedro les dice: ¿no habéis leído que la piedra reprobada, hecha a un lado por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? Pues este Jesús, a quien ustedes hicieron a un lado, él es la piedra de la iglesia. Él es la piedra angular sobre la cual se levanta el pueblo de Dios. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, de Yahshua, de Nazaret, puede el hombre ser salvo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si esta gente, que eran meros pescadores, que no sabían ni hablar, hablaban con un poder y con una autoridad que hacían temblar a los mismos dirigentes de la nación judía, al sumo sacerdote Anás y Caifás. Y estos se creían con mucho valor y se habían envalentonado porque habían matado al cabecilla ese de este grupo de gente ignorante y lo habían crucificado. Pero ahora no se acabó.
Ahora estaba peor, porque ahora el pueblo entero estaba creyendo en ellos. Primero bautizan a 3.000 y ahora 5.000 más se unen al grupo. Dijeron, si siguen así, nos vamos a quedar sin gente nosotros. Viendo al hombre, versículo 14, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué podían decir? Si ahí estaba la prueba de que lo que ellos decían era cierto, sino cómo iban a sanar a un hombre tullido de nacimiento en el nombre de Jesús y decir que Jesús no, que se había muerto y que estaba muerto. Entonces, ¿cómo el poder que habían tenido? No podían decir nada. Les ordenaron que saliesen del concilio, porque los habían citado a la junta de iglesia. Sí. Bueno, era más que la junta de iglesia, era la junta de la asociación general, al Sanedrín, al concilio los habían citado y estaban todos presentes, Anás, Caifás, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos estaban presentes. Y ahora le dijeron, salgan, que ahora vamos a deliberar nosotros. Y conferenciaban entre sí, versículo 15, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estamos fritos. Porque la prueba, la señal que ellos dieron de sanar a este hombre es tan irrefutable que ¿qué vamos a decir? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Lo que odiaban era ese nombre de Yahshua, de Jesús de Nazaret. Y llamándolos los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, no se quedaron callados. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años de haber nacido tullido de las piernas y ahora tenía sus piernas buenas. ¿Quién puede darles piernas nuevas a un hombre 40 años de tullido? Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato se unió con los gentiles y con el pueblo escogido, con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya había caído el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ahora otra vez otro derramamiento más del Espíritu Santo. Algunos piensan que nomás una vez
cayó el Espíritu Santo. Aquí dice que volvió a temblar el lugar donde estaban reunidos y otra vez descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles, los dirigentes, los 3.000 que ya se habían bautizado y los 5.000 nuevos que se añadieron a la iglesia ese día, todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, así fue como Dios llevó adelante la obra. Ahora, esa era la iglesia. La iglesia era la perseguida. ¿Y quién la perseguía? La misma iglesia. Porque ellos no habían dejado de ser judíos, solo que habían creído que el Mesías que esperaban los judíos era Jesucristo, Yahshua. Solamente creyeron la verdad presente. La verdad presente era que lo que ellos habían esperado y enseñado toda su vida como pueblo escogido, la venida del Mesías, se había cumplido. Pero ellos habían cerrado sus ojos, los judíos, a la realidad de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, la iglesia fue el remanente que quedó. Pero hermanos, ahora viene lo más triste de todo esto. Pasan los años y el diablo desata una persecución contra la iglesia. Eso pasó después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Por 3 años y medio los apóstoles estuvieron dando testimonio y predicando que Jesús era el verdadero Mesías. Y Dios les había dado oportunidad al pueblo de Israel para arrepentirse. Y si ustedes leen todos los mensajes que Dios les mandaba, eran: arrepiéntanse, reconozcan que cometieron un error, que mataron al autor de la vida, que mataron al santo, pero que Cristo no quedó muerto, resucitó, está a la diestra de Dios. Y por eso este hombre ha sido sanado, y por eso todos los demás milagros que siguen ahí en los capítulos que siguen. Pero saben, pasan 3 años y medio y en lugar de arrepentirse la nación judía, y miren que tenían la verdad, tenían la Biblia, tenían las profecías, porque la Biblia vino a través de los judíos. Tenían el culto, tenían el templo, tenían la organización, tenían las promesas. Miren cómo lo pone Pablo en Romanos capítulo 9. Y es triste cuando uno lee esto. Dice: verdad digo en Cristo y no miento, dice Pablo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y por qué estaba tan triste y le dolía tanto el corazón al apóstol Pablo? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Yo escogería perderme yo y separarme de Cristo por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De los judíos, de los israelitas vino la adopción como pueblo. Yo seré a vosotros por padre y vosotros me seréis a mí por hijo. Vino la gloria, el pacto, la ley, el sábado, el culto, el santuario, las promesas de la venida de Cristo, del Mesías, todas las profecías. De ellos son los patriarcas, los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hasta Malaquías. De ellos vinieron, eran de ese pueblo escogido.
Y Pablo dice, me duele el corazón, estoy triste por ello. Yo preferiría perderme yo con tal de que se salvaran algunos de ellos. Y no solamente eso, sino que de ese pueblo judío vino Cristo. Porque Cristo era judío, nació de una madre judía, de un padre que lo crió judío, fue presentado en el templo judío, fue circuncidado según la ley judía. Y sin embargo, ese pueblo que tenía todo esto, tenía la ley, el sábado, los mandamientos, las profecías, los profetas, la Biblia que nos vino de ellos, rechazaron al autor de la vida. Y Dios tuvo que llamar a los creyentes en Él a salir de en medio de ellos, a no contaminarse. Y así la iglesia cristiana tiene que separarse del pueblo que ellos habían amado y que sabían que era el pueblo escogido para predicar la verdad. No se querían salir, todavía iban al templo. Y todavía años después usted encuentra a Pablo yendo al templo y a Pedro yendo al templo. Y en cada lugar donde iban a predicar el evangelio, ¿dónde creen que iban primero de todo? A la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque guardaban el sábado. Porque tenían la Biblia. ¿Y cómo ellos demostraban que Jesús era el Mesías? Con la Biblia. Con los judíos les era más fácil porque tenían algo en común, tenían la palabra de Dios y les podían predicar a ellos primero. Pero cuando los judíos rechazaban, se iban a predicarles ¿a quién? A los gentiles. Qué tremendo. Eso sucedió por las primeras décadas. Pero los judíos se volvieron tan odiosos contra esto y mandaron a perseguir. Y 3 años y medio después de la muerte y resurrección de Cristo sucede algo que va a sellar el destino de la nación judía como nación. Deciden matar a los seguidores de Cristo y el primero que le quitaron la vida fue Esteban, el primer mártir cristiano. Y después de Esteban siguieron con Jacobo, Santiago, el apóstol Santiago. Y de ahí siguieron con los demás hasta que querían borrar, exterminar al pueblo judío. La muerte de Esteban está en el capítulo 7 de Hechos. En el capítulo 8 comienza diciendo así. Capítulo 7 termina diciendo que Esteban murió. Puesto de rodillas, el último versículo del capítulo 7, puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto murió. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué se desató? Persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo Jesús. La persecución lo único que hizo fue regar más la semilla por más lejos. Porque primero los perseguían en Jerusalén, y cuando los persiguieron huyeron a Samaria, y cuando los persiguieron en Samaria huyeron más lejos a Antioquía, y de ahí se regaron por todas partes de la tierra. Y el evangelio se proclama por donde quiera, gracias a la persecución. Pero hermanos, la
parte triste de la historia es que cuando el diablo ve que cuanto más los persiguen, más se multiplican, les quita la vida y donde cae un cristiano se levantan 100. Era como que la sangre de los cristianos era semilla regada. Muere una planta, usted arranca la planta, esta planta no la quiero, y la arranco y la sacudo, pero todas las semillitas que estaban en las flores caen y se riega, y en lugar de tener ahora una planta, tiene 100 plantas en su lugar. Así pasaba con los cristianos, se multiplicaban más y llenaron al mundo con su doctrina y con su verdad, y más los perseguían, más fieles se hacían, más se gozaban en morir por la causa de Cristo Jesús. Y cuando el diablo vio que no les salía, no los podía aplastar con la persecución, porque no se amedrentaban, dijo, pues si no puedes contra ellos, ¿qué? Únete a ellos. Y fue el plan maestro del diablo para destruir la iglesia de Cristo, infiltrarla, meterse por dentro y contaminarla, porque Dios los había llamado a salir fuera. Pero cuando el pueblo, en lugar de estar apartado y de estar separado del pecado y de las doctrinas falsas y de las naciones que los rodean y ser un pueblo santo, se unen en yugo desigual, ¿qué viene como resultado? La contaminación. La iglesia se contamina. Y eso pasó en la época del emperador Constantino. Miren, el emperador todavía antes de Constantino se llamó Diocleciano. El peor de los emperadores romanos para matar a cristianos. Pero muere Diocleciano y se levanta Constantino. Y Constantino cambió de política. Él se hizo, entre comillas, cristiano, y mandó a bautizar a todo su ejército sin darle instrucción. Ahora van a ser cristianos. Les echó agua bendita y los bautizó a todos, haciéndolos cristianos. Y los cristianos que habían sido perseguidos, ahora que ven que hasta el emperador quiere hacerse cristiano, dicen, ¡qué bendición! Ya no vamos a ser más perseguidos. ¿Y qué hizo Constantino? 2 meses después de haberse hecho cristiano, entre comillas, da una ley en todo el imperio romano. No más persecución de cristianos. Libertad de culto. Se llamó el Edicto de Tolerancia Religiosa. Todas las religiones son permitidas dentro del imperio, inclusive la religión cristiana. Y los cristianos que están cantando victoria no saben que era el plan maestro del diablo para destruirlos. Era el caballo de Troya que les metieron adentro. Y desde adentro el diablo destruye la iglesia y como resultado se une el paganismo y los ídolos se meten dentro de la iglesia. Lo mismo que hizo con el pueblo judío. Los infiltró por dentro para que ellos, que habían salido de Babilonia, adoraran a los ídolos de Babilonia. Y ahora los cristianos que habían salido del mundo pagano, de los dioses de los romanos, ahora les mete esos dioses por dentro, les cambia los nombres y le pone nombre de apóstoles y de santos cristianos, y el culto a las imágenes se mete dentro de la iglesia cristiana. Y recién estamos comenzando la historia, no la voy a seguir, porque esto lo voy a seguir en mi próximo sermón. Estamos viendo la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, desde Adán y Eva, lo vimos hoy, y hemos pasado por todo el Antiguo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento, la época de Cristo y de los apóstoles, hasta la historia de Constantino. Por ahí la vamos a dejar hoy. El texto bíblico que leyó nuestra hermana Martita, era: y el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto es el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo, el dragón, está lleno de odio contra la iglesia. Y las características de la iglesia son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí están los dos, mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el diablo hace guerra para destruirlos. Miren, en nuestro próximo capítulo de este sermón vamos a ver cómo la guerra sigue y cómo Dios manda hombres para reformar la iglesia y cómo viene la reforma. Pero en la misma manera como viene la reforma, el diablo contraataca con una contrarreforma para hacer que la verdad y la luz no surja, no brille. Y a esto vamos a llegar a la historia de cómo surge el último pueblo remanente de Dios, al cual Dios le restaura los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero entonces vamos a tener que estudiar cómo el diablo ataca a este pueblo. El pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo y que tiene la fe de Jesús. Y cómo el diablo usa las mismas tácticas de antaño que le dieron tanto resultado. Primero, persecución. Y cuando la persecución no logra su propósito, porque más los persiguen, más se multiplican, entonces el plan es infíltralos, únete a ellos. Y el diablo quiere que se meta el mundo en la iglesia, que se metan las costumbres y prácticas paganas dentro del pueblo de Dios para debilitarlo y hacerlo caer. Por eso tenemos que estar en guardia, abrir bien nuestros ojos en nuestro próximo tema. Y este tema lleva por título la historia del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios. Hoy dimos el primer capítulo, el más largo. Después vamos a dar un segundo capítulo y vamos a llegar al tercero, que va a ser el ataque del dragón contra el remanente, contra la iglesia adventista, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y vamos a ver cuáles son las estratagemas del diablo para destruir al mismo pueblo escogido. ¿Y cómo hizo el diablo en antaño? Los peores enemigos serán los de su propia casa. Os entregarán en manos de los concilios. Os llevarán ante las juntas de iglesia, ante los concilios. Os entregarán después a manos de gobernantes. Se levantará el padre contra el hijo, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los peores enemigos del hombre serán los de adentro, los de su propia casa. Esto es lo que está comenzando a suceder ahora. Estamos en una etapa muy avanzada del plan del diablo para destruir el pueblo remanente de Dios. Mi pregunta es, ¿seremos fieles al pacto? ¿O vamos a ser como el pueblo de Israel, que todas las veces decían, sí, vamos a adorar a Jehová, y al rato caían otra vez? ¿Vas a doblar tú la cabeza delante del hombre? ¿O vas a decir como Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuál va a ser tu decisión? Porque te va a llegar tu hora de prueba.
Cada uno de los que estamos aquí vamos a tener que enfrentarnos con esa hora de prueba. Y vamos a tener que escoger entre ser leales a Dios, a su palabra, a su ley, a su doctrina verdadera y a la verdad presente que Dios nos da para estos días finales, y predicar esa verdad presente, o agacharnos y decir, bueno, para no entrar en problemas mejor me callo. Muchos tienen que escoger. Hay personas que me están viendo por la pantalla y tienen que hacer la decisión en salir de Babilonia, de esas iglesias que tienen las doctrinas falsas de la iglesia madre o de las hijas de Babilonia, porque dice que ella es madre de abominaciones. La mujer, la iglesia falsa, la ramera, tiene escrito en su frente un nombre: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Quiere decir que como iglesia madre tiene hijas, iglesias que salieron de la iglesia madre, pero que tienen las mismas costumbres paganas que la madre. El falso día de descanso, el día dedicado al culto al Dios Sol, como lo vimos hoy en el pueblo de Israel. Oh, ya no son de la iglesia madre, salieron de la iglesia madre, pero se vinieron con los ídolos de Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Tienen las mismas costumbres de adorar a Tamuz, de poner el arbolito de Navidad y todas las demás costumbres que vienen del paganismo. Pero dicen, no, gracias a Dios que ya no estamos dentro de la Babilonia. Guardan el domingo, el día dedicado al culto al Dios Sol, en lugar de tener la señal del Dios creador de los cielos y de la tierra, que el mismo Señor dice que es la señal que Él pone en la frente de sus hijos, que los identifica como sus hijos. Muy pronto viene esa destrucción de la cual leímos hoy, porque Dios va a decir basta y va a castigar. Pero ¿saben cuándo se despierta el castigo de Dios? Cuando ponen el ramito a sus narices, dice ahí. Cuando el mismo pueblo a quien Dios le dio su ley, a quien Dios le dio su santo sábado, a quien Dios le dio el espíritu de profecía para que nos alerte a lo que viene, cuando ese pueblo le da la espalda a Dios, deja a un lado el espíritu de profecía, deja a un lado los mandamientos de Dios e incorpora costumbres y prácticas del mundo, llega el momento que Dios dice, basta, esto llegó demasiado. Cuando la música del mundo pagana se mete en la iglesia, cuando comienzan en nuestras propias iglesias adventistas a haber cultos como el resto del mundo, copiando la música del mundo, con baterías, con tambores, haciendo un lado al púlpito, haciendo dramas en el púlpito sagrado de Jehová, en lugar de predicar la palabra de Dios. Cuando todo esto, tal cual como la mensajera del Señor lo vio, ¿saben lo que ella dijo? Que en el tiempo del fin, justo antes del cierre de gracia, iba a surgir dentro de la iglesia un vocerío y un culto con música estridente, y la gente diciendo que es el Espíritu Santo, cuando a esa baraonda, le llama ella, a esa confusión le van a llamar el Espíritu Santo de Dios, cuando no es nada más que el espíritu de Satanás. Y todo esto se iba a ver dentro de la misma iglesia que Dios levantó. Nosotros vamos a tener que escoger si vamos a ser leales a Dios, a su palabra, a su ley, a su mensaje final, o si por mantener la tranquilidad y la paz y para que no nos corran del mismo pueblo escogido, nos vamos a quedar callados viendo lo que está pasando. ¿Sobre quién va a poner Dios la señal en la frente que los va a proteger de la matanza que viene? Sobre los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. Solamente aquellos que estén gimiendo y clamando por lo que está pasando dentro de nuestra propia iglesia amada son los que van a recibir el sello de Dios en su frente. Los demás
se quedarán sin la marca del Dios vivo y estarán desamparados cuando venga la destrucción. Que Dios nos ayude a ver las cosas tal como Dios las presenta en su palabra, para no caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo te invito a cruzar el río, mi hermano. Hay que cruzar el río por fe. No importa lo que dejemos detrás. Lo único que vamos a dejar detrás es los dioses falsos, las cosas que no sirven en nuestra vida. Dios nos llama a hacer una consagración plena, a hacer un nuevo pacto con Él, a cruzar otra vez el río, a recibir otra vez el Espíritu Santo. Algunos dicen, pero ya lo recibimos. Los apóstoles lo recibieron, pero después lo volvieron a recibir otra vez. ¿Por qué? Porque es necesario vivir cada día tomados de la mano del Señor. Cada día tener un bautismo nuevo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quieres renovar tu pacto con el Señor? ¿Quieres decirle, Señor, yo sé que soy débil y puedo hacer promesas que después ni yo mismo tenga el poder de cumplirlas? Pero Señor, tú tienes el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De quién viene la fuerza? De Cristo. Él es el único que nos puede mantener leales. Porque miren, el diablo nos va a tratar de dividir aquí en esta misma iglesia. ¿Ustedes creen que el diablo está contento con lo que está pasando? Hermanos, yo veo la iglesia bastante llenita, le quedan unas poquitas bancas. ¿Qué vamos a hacer de aquí a unos 2 o 3 meses cuando no tengamos dónde meter la gente aquí? Porque eso, yo no soy profeta, pero yo les estoy profetizando esta mañana que aquí la gente no va a entrar. Porque eso es lo que viene para este año. El Señor me mostró esto a mí. Me dijo que esta iglesia se va a llenar, que no va a haber dónde meter a la gente. ¿Qué vamos a hacer entonces? El diablo sabe lo que viene. Y por eso Él quiere dividirnos entre nosotros, porque eso es lo que le da éxito a Él. Si comienzan las trifulcas y las diferencias y las peleas de adentro, el diablo sabe que no hay poder, y donde no hay poder, pues todo lo demás no vale de nada. Puede venir un montón de gente que así como vienen se van a ir, porque cuando vean que los que estamos dentro, que decimos conocer esta verdad, estamos entre nosotros divididos y no hay verdadera comprensión entre nosotros, la gente va a decir, pues ¿de qué salgo de donde estoy si aquí están peor? ¿Están entendiendo cómo trabaja el enemigo? Por eso tenemos que consagrarnos nosotros a Dios y pedirle que Él cambie nuestro corazón, que Él nos convierta, que Él nos transforme, arrepentirnos de todo corazón, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra dureza de corazón. Y no importa que nos traten como nos traten, seamos humildes y mostrémosle al diablo que no se va a salir con las de él. Porque a veces él usa a nuestro hermano y nuestro hermano no se da cuenta que está siendo usado por el enemigo para hacer piedra de tropiezo. Y nosotros lo vemos mal al hermano, y este me trató mal, y este me faltó el respeto. Y no sabemos quién está detrás de él. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús lo que le dijo, Jesús le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. Y qué duro, cómo Jesús le habló hacia Pedro. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al que estaba ¿qué? Detrás de él. Y así, cuando tú veas que el diablo nos quiere dividir y está detrás de un hermano utilizando a alguien para dañarnos, para separarnos, para traer esa fisura entre nosotros, recuérdate que no es el hermanito, es el que está ¿quién? Detrás de él. Satanás es el que quiere causar esa división para que no se cumpla el propósito de Dios que Él tiene para esta iglesia. Vamos a consagrarnos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él haga la obra primero en nosotros. Porque ¿de qué nos sirve ir a proclamar este mensaje y que vengan cientos de personas aquí si nosotros no estamos preparados para recibirlo? ¿Quién quiere ponerse de pie junto a mí y decirle, Señor, así como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová?
Yo estoy dispuesto a servirle al Señor, a serle fiel a Él, a serle leal. Yo quiero hacer su voluntad. Quiero que el Señor me bendiga a mí, me transforme a mí, me haga semejante a su gracia, semejante a su carácter, para que los demás puedan ver que verdaderamente Cristo está en mí. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Podríamos decir que la iglesia se puso en pie a una, como si fuera un solo hombre, una sola mujer, para consagrarse a Dios. En mi primer sermón aquí con ustedes. Me hace temblar mi corazón de alegría el ver que ustedes quieren y aman al Señor y quieren servirle de todo corazón. El que tiene que temblar ahora es el diablo al ver esto, porque va a salir escapando de aquí al ver que nosotros nos estamos consagrando a Él. Quizás hay alguien aquí que todavía no ha hecho ese pacto solemne con Jesús de sellar su vida con Él cruzando el río. Cruzando el río significa el bautismo. Significa dejar la vida antigua, cruzar el río y comenzar una nueva vida. Hay alguien aquí que aún no se ha unido con Cristo y con su pueblo que guarda sus mandamientos a través del bautismo. Y quiere decir, pastor, ore por mí, yo estoy aquí, soy visita esta mañana aquí, pero yo quiero ser parte de este pueblo. Yo quiero estar de parte de Cristo y unirme con este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que espera la venida del Señor Jesús. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa alma, yo quiero tomar este paso. Amén, el Señor te bendiga. Amén, mi hermano, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Alguien más que aún no ha tomado este pacto solemne de Dios a través del bautismo y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo sé que Dios me está llamando. Yo sé que Él me ha enseñado su verdad y yo quiero ser parte de este pueblo. Yo quiero tomar este paso, quiero prepararme para tomar el paso del bautismo. ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Quiero orar por ti en esta hora. Si aún no eres miembro del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, si aún no has recibido el bautismo en esta iglesia que enseña el Santo Sábado, que enseña la palabra de Dios, que es el remanente del Señor, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más que necesita levantar su mano y decir, yo quiero prepararme para unirme con este pueblo? ¿Quisieras levantar tu mano? ¿Alguien más? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada en otra iglesia o quizás en la misma iglesia adventista, pero que sabe que le ha fallado a Dios y que necesita hacer un nuevo pacto con Él. ¿Te atreves a levantar tu mano y a decir, pastor, ore por mí, que el Señor me convierta de corazón? Yo sé que necesito un nuevo comienzo en mi vida. Yo quiero que el Señor haga ese milagro en mi vida. Amén. Amén, amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle con fe al Señor que Él haga esto que Él ha prometido en nuestra vida. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano y se acerquen, que pasen aquí adelante para orar por cada uno de ustedes, para prepararnos para hacer ese pacto solemne con el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea su nombre. Hay gozo en el cielo, hermanos, por cada una de estas decisiones en favor de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Si tú necesitas pasar, hazlo ya. El Señor te está llamando. Es Él el que te dice, tú eres mío, tú eres mía, yo te compré, tú me perteneces. Yo di mi sangre por ti, con esa sangre quiero limpiarte. Amén, el Señor te bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo es verles pasar aquí adelante. Cristo dice, el que a mí viene,
yo no lo echo fuera. El Señor te está trayendo, el Señor te está acercando a Él porque Él quiere tu salvación y de tus hijos y de tu familia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay que invocar ese nombre, hay que creer en ese nombre todopoderoso y en ese nombre puedes obtener la victoria. Esa tarjetita es para tener sus nombres, marquen su decisión, hay varios cuadraditos. Uno dice, deseo prepararme para el bautismo. Otro dice, me aparté del Señor, pero quiero reconciliarme. Hay otro que dice, quiero ser parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Si ese es tu deseo, marca allí ese cuadradito. Si nunca has sido bautizado y quieres bautizarte, marca allí donde dice quiero bautizarme. Si estás aceptando a Cristo como tu Salvador, marca allí donde dice, según tu experiencia, y puedes marcar todos los que necesites. Si necesitas marcar 3, 4, todos los cuadraditos, así yo sé cómo orar por ti. Y entonces voy a recibir las tarjetitas para tenerlas en mi mano y orar por cada uno de ustedes. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, qué hermoso es ver estas decisiones. Son preciosas. La hermana María Encinas dice, ya fui bautizada, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Juni dice, hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Bendito sea el nombre de Cristo. Oh, dice aquí Víctor, deseo sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Marisol dice, me aparté de Jesús, pero hoy he decidido reconciliarme definitivamente con Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Teresa dice, deseo sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Y también Pedro dice, yo fui bautizado, pero ahora quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a pedirle al Señor que selle estas decisiones y las decisiones de cada uno de nosotros aquí, porque nos pusimos en pie con un propósito, de decirle al Señor, por tu gracia, por tu fuerza, con tu poder, yo me quiero consagrar a ti en este año. Hermanita. Amén, amén. Hay mucha gente que está escuchando a través del canal de televisión. Todavía no les hemos dicho que yo estoy ahora predicando en este púlpito, pero tan pronto como avisemos por el canal que aquí ahora estamos predicando, ustedes van a ver la cantidad de gente del Valle de San Fernando que va a venir. Y ya la semana que viene o la próxima, este tema va a anunciar al mundo entero, a todo el Valle de San Fernando, que ahora estamos predicando la palabra de Dios aquí. Prepárense porque la gente va a venir, porque hay muchos sinceros de corazón, como las compañeras de trabajo de nuestra hermana que están escuchando el canal y que Dios los va a traer aquí. Los DVD están escuchando los videos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a postrarnos de rodillas para orar y encomendar estas almas a Cristo. Si no puedes arrodillarte, inclina tu rostro allí en el lugar donde estás. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado en esta hora. Así como los apóstoles alabaron y glorificaron tu nombre, porque tú les diste el privilegio de en ese nombre proclamar la salvación, de decir que Jesús es el único nombre bajo todo el cielo, Yahshua, el Mesías, en el cual podemos ser salvos. Que así también nosotros en esta hora, al tomar estas decisiones, podamos sellarlas en ese nombre todopoderoso. Te pido, Señor, por cada una de estas personas cuyos nombres tengo en mis manos. Tú conoces su vida, tú conoces su entrar, su salir, sus luchas, sus debilidades. Tú conoces, Señor, sus tristezas, sus fracasos, pero también sabes de su amor por ti, del deseo que tienen de servirte a ti y de ser tus hijos fieles.
Bendice, Señor, a Pedro. Bendice a Teresa en forma muy especial. Y a Marisol, que hoy se está reconciliando contigo. Bendice a mi hermano Víctor, Señor, que muy pronto pueda sellar su vida contigo a través del bautismo. Bendice a Juni también, que hoy te acepta de todo corazón. Y a María Encina, Señor, y a todos los demás que a través de la pantalla, que en sus corazones, allí donde están invocando este nombre todopoderoso. Tú dijiste que todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. En ese nombre de Yahshua, nuestro Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre.